En este video la propuesta es enseñarte a hablar inglés como si fueras un niño. ¿Qué es esto? ¿Es una técnica que no está testeada empíricamente? El problema con la evidencia anecdótica es pretender que tenga un grado de generalidad, decir que la mayor parte de las personas podrían aprender inglés con esta técnica. Yo lo único que voy a plantear acá es que a mí me sirvió y espero que les pueda servir también a quienes hablan un poquito de inglés y quieren perfeccionarlo. También puede ser útil para los que no hablan nada, pero ahí lo que recomiendo es buscar algunos tutoriales de YouTube y aprender un vocabulario básico. La idea de hacer este video surgió del hecho de que frecuentemente mando a las redes sociales material en inglés y muchos me dicen, bueno, qué pena que no esté en español. En realidad todos deberíamos aprender en la escuela a hablar una segunda lengua. Esto ocurre cada vez más en el mundo afortunadamente, pero no siempre. Me parece que ahora empezó a ocurrir hace años en España y hay toda una nueva generación de españoles que hablan bastante fluidamente inglés. Puedo equivocarme, si no díganmelo en los comentarios, pero creo que es así. De modo que para quienes no han tenido esta suerte, me parece que esto puede llegar a servirles porque tiene que ver con la manera en que aprendemos nuestra primera lengua. Durante mucho tiempo se buscó establecer una lengua universal con la que pudiéramos comunicarnos todos los seres humanos. Los intentos de que fuera el Esperanto fallaron y creo que hoy en día este rol lo cumple el inglés. El inglés es el idioma de la ciencia. Las revistas de ciencia que producen el mejor conocimiento en el mundo están escritas en inglés. Saber inglés es tener la llave para acceder a buena parte del mejor conocimiento que se está produciendo en el mundo y que se ha producido en el pasado. De modo que, como considero que es tan relevante tener este instrumento, me parece que tener algunas estrategias alternativas a las que ya existen y cuentan con evidencia empírica y que podrían ser complementadas con esta puede llegar a ser interesante. Les cuento un poco de mi biografía para que se entienda por qué propongo esta estrategia para aprender inglés. Mi madre era traductora de inglés y desde chica me mandó a un colegio bilingüe en el que pude aprender inglés y español casi al mismo tiempo. El problema es que mi madre murió cuando yo tenía 10 años y ya no me mandaron a esa escuela porque era muy cara. Entonces, a partir de los 12 años, cuando terminé la escuela primaria, no pude practicar fluido el inglés. En la escuela de la primaria había toda una mañana con materias en inglés y toda una tarde con materias en español. En la secundaria fui al Colegio de Lenguas Vivas, en donde si bien teníamos inglés, como a mí me sobraba con el inglés de la primaria, nunca estudié. De modo que mi vocabulario se volvió muy pobre, podía mantener una conversación básica si viajaba, digamos, pero no podía acceder a comprender, por ejemplo, una película o no podía entender lenguajes un poco más difíciles y que tenían que ver no con una jerga especializada o hiper especializada, sino con los temas que me interesaban, que eran la filosofía, la psicología, etc. Cuando apareció YouTube me di cuenta que había un montón de charlas que compartían universidades de primer nivel en todo el mundo y que no podía entenderlas. Bueno, entendía una cosa muy básica, pero no podía comprender y escuchar con placer todas estas charlas. Entonces lo que me puse a hacer en el comienzo fue, cada vez que escuchaba una palabra que no entendía, la anotaba, buscaba su significado y después trataba de repasarlas. Era un método bastante sistemático, muy vinculado con lo que hacemos en la escuela, pero la verdad es que no me resultó, porque tenía que estudiar las palabras, memorizarlas, y no es algo que yo estuviera dispuesta a hacer. Así que hubo un día en que se me ocurrió que para perfeccionar el inglés lo que tenía que hacer era sumergirme en el idioma como si fuera un niño. Un niño no comprende el idioma en el que se habla cuando crece y sin embargo se ve forzado de alguna manera a entenderlo. ¿Cómo? Bueno, a fuerza de repetición hace asociaciones, ve qué palabras van acompañadas de qué otras palabras. El método que propongo es el de elegir un tema que sea de nuestro interés y oír charlas en YouTube sobre ese tema. Aunque no se entienda al principio, si hay un vocabulario básico en el que se pueden comprender frases aisladas, va a llegar un momento en que esas palabras que se repiten y que ocasionalmente pueden ser consultadas en el diccionario, empiezan a clarificarse. El primer día es un poco más duro, la primera semana lo es más, pero después empieza a aparecer la familiaridad. Cuando uno empieza a cursar una nueva carrera ocurre algo similar.
es todo un vocabulario nuevo, un universo absolutamente inédito con el que uno no tiene familiaridad alguna. Pero poco a poco las cosas empiezan a acomodarse en su lugar. A mí me pasó algo así cuando empecé a estudiar filosofía. Me anoté en historia antigua y medieval y al mismo tiempo en alguna otra materia. La cuestión es que yo no entendía absolutamente nada de historia medieval porque, claro, no había hecho historia antigua. Pero poco a poco, a mitad de año, todo empezó a ubicarse en su lugar y entendía mucho más filosofía antigua cursando filosofía medieval. Cuando uno se muda a otro país y no entiende la lengua, ocurre algo similar. Uno se ve sumergido a una situación cotidiana en la que no comprende y necesita comprender. O cuando alguien se pone de novio o de novia con una persona de otro país, se ve compelido a aprender. Bueno, el método que estoy proponiendo tiene que ver justamente con eso, con sumergirse en una situación en donde el interés primario no es aprender el idioma, sino alguna otra cuestión. Para el caso del que forma pareja con otra persona es la relación. Para una carrera universitaria es aprender el contenido. Y la lengua tiene que estar al servicio de ese fin ulterior. Para el niño puede ser entender el mundo en el que está viviendo. Es como que hay un momento en que uno hace clic y entiende. Esto se vincula con el hecho de que las palabras se entienden en un contexto. Por eso es tan difícil que una máquina traduzca, porque no siempre queda claro en qué contexto se está diciendo algo. Y nuestra mente permite justamente eso, identificar contextos. Nuestra mente viene con esta suerte de programa de computadora, diría Steven Pinker, que nos permite comprender idiomas. No es universal la escritura, pero sí es universal el habla, es decir, expresarse en alguna lengua, comprender un idioma, es una capacidad de nuestro cerebro. Y esto ocurre en distintos contextos en los que las palabras pueden tener diversos significados. Esto es lo que ocurre con el algoritmo de YouTube, en donde se identifica una palabra y como está fuera de contexto, no se puede inducir si esa palabra es inadecuada para la publicidad. Las palabras se fijan por familiaridad, por repetición, que es lo que le ocurre a un niño. Está inmerso en un ambiente y escucha de la mañana a la noche ciertas palabras y es muy fácil, del mismo modo que cuando alguien se va a otro país, que empiece a recordarlas. Claro, nuestro cerebro nace con la capacidad de aprender un idioma en los primeros años con mucha más intensidad y con mucha más destreza que más tarde en la vida. Esto es así. Pero esto no significa que no podamos a cualquier edad aprender una lengua a fuerza de repetición y familiaridad. Ignoro la evidencia científica en este sentido. Insisto en que no pretendo hacer pasar este video como lo que la ciencia o la mayor parte de los estudios científicos muestran que es más eficaz para aprender inglés. Estoy modestamente proponiendo un método que sería bueno testear, por ahí alguien ya lo testeó. Entonces decía, no recomiendo ver películas subtituladas. Me parece que eso desarrolla la pereza. Si uno ve que está el subtítulo allí, entonces no tiene que hacer ese esfuerzo que hace el niño por comprender en un determinado contexto. Es decir, propongo no traducir, pero también lo opuesto me parece equivocado, no traducir nunca. Recuerdo que fui a Alemania porque obtuve una beca en el Goethe cuando era muy joven para aprender alemán y lo que hacían en esa época era no traducir absolutamente nada. Entonces a mí siempre me quedaba la duda si estaba hablando del corazón o del pecho, porque meramente se señalaba vagamente o se pretendía que uno, sin saber absolutamente nada, dedujera del contexto. Ahí sí me parece un poco más problemático. Me dirán qué es lo que hace el niño, pero bueno, me parece más difícil para un adulto aprender de ese modo. No digo que sea imposible. Es decir, ni traducir todo, ni no traducir nada. Tratar de jugar ese juego que es una nueva lengua, que tiene además palabras con distintas polisemias, es decir, palabras que significan distintas cosas, que tienen distintas asociaciones, que puede en cierto sentido ofrecer una visión del mundo diversa, sin decir por eso que cada lengua necesariamente es intraducible. Creo que las lenguas son básicamente traducibles, aunque por supuesto hay términos que son muy difíciles de traducir de una lengua a la otra. La idea central es aprender inglés a partir de un tema que no nos aburra. Hay más motivación si uno quiere comprender algo. Recuerdo ahora que Schopenhauer había aprendido español para leer El Quijote. Es decir, hay una motivación muy puntual, leer un libro en su idioma original y entonces
el aprendizaje del idioma viene por añadidura. Hay un método muy utilizado ahora en donde uno le enseña a hablar la propia lengua a otra persona que a su vez nos enseña a hablar su lengua. Eso también puede acontecer dentro de un marco de intereses comunes y entonces aprender un idioma es lo que viene por detrás de otro tipo de intereses. Si no, volvemos al This is a pencil y a todo el mecanismo que abundaba décadas atrás cuando se quería aprender un idioma. Hay evidencia científica de que aprender una lengua a cualquier edad protege de las enfermedades degenerativas del cerebro, del Alzheimer y muchas otras, de modo que esta es una razón adicional para querer perfeccionar una lengua o para aprender una nueva. Aprender bien inglés abre un abanico de posibilidades en Internet porque hay diversas universidades que están poniendo online su material y son de primera calidad. Además, hoy prácticamente todo puede ser aprendido en YouTube. Es una democratización del conocimiento como nunca antes tuvo lugar en la historia. Podemos aprender a crear una maceta de barro, podemos aprender algo de plomería, a tocar el violín y mucho de esto se publica en inglés. En los congresos lo que se habla es inglés. En la mayor parte de los congresos la lengua oficial es el inglés, de modo que ya está oficiando como lengua universal y sería bueno que quien no la domina pueda tener esta maravillosa llave para acceder al conocimiento. Además, aprender toda lengua supone entrar en contacto con un nuevo juego, con una nueva música. Cada lengua tiene una música particular. El inglés se parece bastante al jazz, el italiano se parece bastante a la tarantela. Tiempo atrás, cuando trabajaba de compositora, hice una obra que se llamó Babel, que justamente tomaba distintos speeches hablados en distintos idiomas, distintas frases pronunciadas en distintos idiomas, y les agregué instrumentos musicales para pronunciar estos ritmos que tendían a producirse en distintas lenguas. Trabajé con inglés, francés y algunas otras. El método que propongo es como hacer ejercicio con un movimiento que te gusta y no necesariamente con flexiones si es que no te agradan. Para que no se ofendan, los maestros de inglés son geniales, me parece muy bien tomar clases de inglés. Simplemente estoy aportando un método más que incluso puede ser complementado con las clases de inglés. Recuerdo que cuando estaba aprendiendo a leer español, mi primera lengua, mi papá me dijo, mirá los carteles de la calle. Era una forma de incorporar a la vida cotidiana ese aprendizaje, que es en definitiva lo que estoy proponiendo en este video. Muchos docentes aplican este método porque ingresan a la clase hablando el idioma que enseñan. El problema es que esa clase se da una sola vez por semana y lo que estoy proponiendo es hacer este ejercicio todos los días a determinada hora, eso me había olvidado decir y es sumamente importante, calzarse los auriculares y escuchar una hora de alguna charla en inglés en donde ustedes puedan familiarizarse con algún tema que les gusta. Y si no saben inglés en absoluto, empezar con tutoriales hasta tener un vocabulario básico. Después, elegir un tema de su interés y tratar de escuchar hasta que a fuerza de repetición y familiaridad la comprensión general empiece gradualmente a aparecer. Esto es todo. Si alguien lo aplica y le va bien o si tienen otros métodos que puedan recomendar para aprender inglés, me lo dejan en los comentarios y voy a estar muy agradecida. Bye bye. Yesterday, we were on our way.